السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entre los argumentos de la existencia de Dios, además de lo que hemos mencionado, es la súplica y la petición. La petición y la súplica que la gente hace a Dios, como en primer lugar los profetas y mensajeros, y que sí Dios los ha respondido. Pues como podemos leer en el Corán, que los profetas y mensajeros han pedido a Dios, como el profeta Noé, el profeta Moisés, Muhammad y varios profetas y mensajeros, y Dios sí les ha respondido. Entonces, de hecho, hay una respuesta por parte de Dios. Hay una respuesta, pues hay una petición, hay algo que el ser humano, sea profeta, mensajero o cualquier persona, pide a Dios, ¿no? Creyendo que Dios existe y que puede responder mi súplica, y por la otra parte vemos una respuesta por Dios, lo que da a entender que existe, porque la respuesta viene de Él, de Dios. Como por ejemplo el Moisés, que la pasa con él, cuando fue perseguido por el faraón y sus tropas, una historia muy conocida, y el profeta Moisés pidió a Dios, entonces Dios le respondió su súplica y le ordenó, tocar así con su bastón el mar, o pegar el mar con su bastón, o tocar el agua, y el mar se abrió en dos. Y pues que fue una respuesta de Dios a Moisés, porque Moisés ha suplicado a Dios. También muchas personas que se dirigen sinceramente y del corazón a Dios, aunque no son musulmanes, pero son creyentes en Dios, pues, y sobre todo hay personas que han vuelto al Islam y dicen que han pedido, después de recorrer por varias religiones, pidieron a Dios que les guiara por el camino recto y que les enseñara el camino verdadero, y que sí sus súplicas fueron respondidas. Entonces, todo eso indica, hermanos y hermanas, que hay una reacción, hay una respuesta por parte de Dios, lo que indica su existencia. Entonces, estos son los argumentos de la existencia de Dios de manera breve. Pudiéramos hablar de más argumentos sobre la existencia de Dios, pero hemos dado lo importante y lo principal sobre los argumentos de su existencia. Entonces, nos hagamos recordar de todos los argumentos que hemos visto hasta el momento. En primer lugar, la inclinación natural, al-fitra, el instinto humano, lo innato, ¿ya?, con que el ser humano ha nacido. Entonces, es completamente un argumento que afirma la existencia del Creador, la existencia del originador, la existencia de aquel que ha puesto esa inclinación, ese instinto humano en el ser humano. Como hemos puesto varios ejemplos, como el bebé que absorbe la leche del pecho de su mamá, como también los animales y varios.
varios ejemplos. Luego, la razón humana, el uso de la razón humana es a la hora de reflexionar y meditar en la creación, pues esa creación tiene tres probabilidades. La primera es que la creación, o sea, no sabemos quién la ha creado. O sea, por ejemplo, todo esto fue creado de la nada. Esa es la primera probabilidad. La segunda es que esa creación, pues, se existió por mera casualidad. Por mera casualidad. Esta es la segunda probabilidad. Y la tercera probabilidad, que esa creación tiene un creador, basándose en la norma, en la regla que acepta la mente humana, de que cada hecho tiene su hacedor, y de cada acción tiene alguien que lo ha hecho. O que cada resultado tiene una causa, tiene una razón, tiene un motivo. ¿Ya? Entonces, la primera probabilidad y la segunda son imposibles. Son imposibles. Porque, como acabo de, por ejemplo, de mencionar, que si les digo que este lapicero o este lápiz existe de la nada, o existió de la nada o por mera casualidad, ustedes no me creen. Pero si les digo que aquí, por ejemplo, figura el nombre del fabricante, entonces fue fabricado por fulano, por tal empresa, pues todo eso nosotros lo aceptamos. Lo mismo. O sea, toda la creación y todo lo que hay y todo lo que fue creado indica que tiene un creador. Indica que tiene un creador, ya que es imposible ver tanto orden, tanta coincidencia, tanta coherencia, perfección, precisión, diseño de alto grado. También hay perfección absoluta. Y también el mundo se ha mantenido desde un tiempo, o desde años, miles o millones de años. Y sigue siendo o sigue funcionando tal y como estaba antes, o tal y como funcionaba desde el comienzo. Entonces, esto indica que tiene absolutamente un creador perfecto, conocedor de todo y tiene la sabiduría absoluta. Y que tiene un poder también absoluto. Entonces, y ese creador no puede ser un ser humano, porque nosotros los seres humanos no podemos llegar a tener ese poder, ya que nosotros mismos fuimos y somos creados por ese creador. El creador no puede ser un animal, porque el animal no tiene esas aptitudes, esa capacidad. No puede ser un objeto, porque el objeto es un objeto. O sea, no puede crear. Entonces, no puede ser sino un Dios. Un Dios que tiene completamente los atributos de la perfección, como veremos, inshallah, en las clases venideras. Y al reflexionar, por eso en el Islam es un acto de adoración reflexionar en la creación, porque al reflexionar en lo que Dios ha creado, llegamos a tener certeza en Dios, en la existencia de Dios, en el poder inmenso y absoluto de Dios, en que Dios tiene poder sobre todas esas cosas y que Dios puede hacer todo lo que Él desea. Entonces, cuando, por ejemplo, reflexionamos y meditamos en los árboles, en lo que dan los árboles, en la infinitud de los árboles, en la infinitud de los animales,
y lo que pueden dar los animales y el servicio que pueden dar los animales, y también el sol y la luna y los mares y lo que hay en ellos, los peces, nosotros mismos los seres humanos. Miren ese poder que Dios ha puesto en el ser humano, la inteligencia, el poder también que Dios ha puesto en el ser humano. Y miren, digamos, la mente humana, gracias a Dios y gracias a su creador, miren a dónde ha llegado la mente humana. O sea, con los avances tecnológicos, etc. Entonces, todo eso es gracias a Dios. Es gracias a lo que Dios ha puesto en el ser humano, etc. O sea, son varios y son infinitos los ejemplos sobre los argumentos razonables, o lógicos de la existencia de Dios. También hemos visto que el Corán, siendo palabra de Dios, o el Corán, debido a su contenido y debido a su texto, no puede ser sino palabra de Dios, ya que es un milagro retórico, un milagro científico, un milagro psicológico, es un milagro también, o sea, tiene varios milagros. En su lectura es un milagro. El lector, o sea, siente que el Corán le da algo. El que también lo escucha siente paz y siente tranquilidad, pues si lo escucha con su corazón. También la forma de recitarlo es un milagro. La ciencia de leerlo y las reglas de su lectura, pues es un conocimiento que se aprende. Entonces, el Corán, como hemos visto, no puede ser de una persona que no es Muhammad. O sea, no puede ser de una persona sin hablar de Muhammad. No puede ser de Muhammad. No puede ser palabra de Muhammad, porque Muhammad no tenía ese conocimiento para poder saber sobre naciones anteriores, sobre profetas y mensajeros anteriores, y sobre también noticias que en el futuro, sobre milagros. O Muhammad era iletrado y analfabeta y no podía tener ese nivel retórico o ese nivel lingüístico de idioma árabe, o sea, siendo analfabeta e iletrado, y no puede saber esos milagros o esos hechos corroborados por la ciencia moderna sin tener los medios de tecnología. Entonces, no puede ser el Corán, no puede ser sino una palabra de Dios. Y al final, como hemos visto ahora, y además también los libros, todos los libros, el Torá y el Evangelio, y los salmos de David y los pergaminos de Abraham y los demás libros que Dios ha revelado a los profetas y mensajeros, indican que Dios existe. De hecho, la mayoría de los seres humanos, aunque no son musulmanes, pues creen en la existencia de Dios. Y al final, como acabamos de ver en esta clase, que las súplicas y las peticiones son también argumentos de la existencia de Dios, ya que las súplicas y las peticiones tienen una respuesta. Tienen una respuesta que indica que esa respuesta viene de Dios. Viene de Dios. Y que también los milagros que Dios dio a los profetas y mensajeros no pueden, o sea, los profetas y mensajeros, siendo humanos, no pueden tener o no pueden hacer esos milagros si no fuera con el permiso de Dios, si no fuera con la ayuda y con el permiso de Dios. Entonces, estos son los argumentos de manera breve sobre la existencia de Dios. Así que, inshallah, ahora creemos todos en la existencia de Dios, y siempre, como les digo, hermanos y hermanas, y todas las personas que nos ven a través de este medio,
que damos la bienvenida a todas las preguntas, si es con el fin de dialogar y buscar la verdad y de investigar y buscar información sobre el Islam y sobre la existencia de Dios. Así que inshallah pueden dejarnos sus preguntas aquí o también al grupo que tenemos por WhatsApp. Y inshallah ahora ya hemos terminado con lo que implica creer en Dios, lo que es la existencia, creer en la existencia de Dios. Inshallah la próxima clase tocaremos la segunda parte, lo que implica también creer en Dios es en su soberanía o lo que se llama su señorío. Veremos que Dios es el creador, es el soberano, es el que sustenta a todos sus seres creados y es el que tiene control y dominio sobre todo lo que ha creado. Y inshallah esto lo explicaremos de manera detallada con el permiso y con la ayuda de Dios. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga con ese conocimiento, que nos beneficie con esas palabras y con este conocimiento y que nos recompense por habernos asistido a esta clase. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.